Bienvenidos una vez más a su clase de filosofía. En esta ocasión, como les prometí, recorreremos la biblioteca con un recorrido un poco más sencillo y un poco más explorativo, que la última vez fue un poco más técnico. Sí, ya llevo tiempo sin subir un video. Hubo un problema con el algoritmo todopoderoso de YouTube. Todos amamos al algoritmo, todos respetamos el algoritmo de YouTube. El algoritmo tal vez no piense por sí solo, pero sabe cómo eliminar un video. Muy bien, con eso dicho, comencemos nuestro recorrido un poco suelto por la Biblioteca de Alejandría. Como les decía la última vez, los obeliscos representan la cultura egipcia y el fondo, o mejor dicho, la fachada de la biblioteca representa claramente la cultura griega. Así que la biblioteca está completamente dedicada a la fusión, a la unión de dos culturas distintas. Por un lado, la griega, que era la cultura dominante, y la cultura egipcia, que es una de las culturas más antiguas que se conoce de toda la humanidad. Ya hicimos un primer recorrido, así que técnicamente ya sabemos el recorrido que hemos hecho. Pero hay detalles que quiero puntualizar en esta ocasión. Las historias de la Biblioteca de Alejandría se cuentan de manera casi mítica. De hecho, pocos de sus datos serían fiablemente verdaderos. Uno de esos tantos mitos es que, uno es la biblioteca que acumuló todo el conocimiento posible de la antigüedad. Eso no es cierto, primeramente. Si bien la biblioteca, como lo ven, tiene una cantidad de papiros increíblemente exagerados, pero si todos estos papiros hacían solo el 10 o 15% de todo el conocimiento antiguo, era bastante poco. De todos modos, cuando la biblioteca fue destruida por las incontables guerras de la historia, no sobrevivió ni el 0.5% de todo lo que acumulaba la biblioteca de Alejandría, tristemente. Pero aún así, ese 0.5% representan las obras de Aristóteles, Platón, los escritos de Anaximandro, el conocimiento de toda la filosofía antigua griega. Y eso solo representa alrededor de el 1% del conocimiento griego. Por fortuna, la biblioteca no era la única, había otros espacios intelectuales que acumulaban principalmente los mitos griegos, ya sea en la India, en la misma Grecia o en Persia, en Babilonia, donde se acumuló gran parte de todo el saber griego. Hay una parte donde quiero que nos detengamos, vale, por aquí cerca. Hipatia de Alejandría fue una matemática, filósofa, astrónoma e inventora griega. Aunque nació en Grecia, migró a Alejandría como tantas otras mentes brillantes de su tiempo. Una vez allí, llegó a ser directora de la escuela neoplatónica de la ciudad. La mayoría de fuentes destacan que fue muy respetada por los alejandrinos, ya fuera como profesora o filósofa. Su muerte marcó el fin de una era de avances científicos en la antigüedad. Ok, de Hipatia de Alejandría ya hablamos bastante en la última clase. Esta vez quiero señalar una curiosidad importante. La escuela de Alejandría se fundó con el propósito de... No con el propósito, pero sí con una fuerte influencia en las obras de Aristóteles. Por supuesto, Aristóteles había sido el maestro de Ptolomeo I, quien es quien funda la dinastía de faraones que crea la Biblioteca de Alejandría y la ciudad de Alejandría. Hipatia tiene el detalle importantísimo de no solo ser una filósofa, sino ser una científica. Y lo que es tremendamente curioso es que ella no era directamente una aristotélica, ella no practicaba la filosofía de los peripatéticos de Aristóteles como tal, sino el neoplatonismo, es decir, una escuela derivada de las enseñanzas de Platón. ¿Y qué enseñaba Platón? Principalmente lo que nos interesa con el fin de este personaje, de Hipatia, es que Platón tenía el postulado de que existen ciertas cosas que no están en la naturaleza, pero necesariamente operan para ella. Estas cosas los neoplatónicos las interpretaron como los números y las ecuaciones, es decir, la matemática en general. No están en la naturaleza, pero la naturaleza los necesita. De alguna manera,
encuentran la manera de estar relacionados. Esos son los neoplatónicos, esa es la práctica neoplatónica. Ahora, ¿cómo la matemática se relaciona con la naturaleza de manera intrínseca que la represente de manera perfecta? Eso no lo sé yo. Van a tener que buscarse otro, y no conozco otro filósofo que realmente lo sepa. A sol de hoy no sabemos si esa pregunta tiene respuesta, pero es una buena pregunta. Este es el poeta griego Calímaco nació en Cirene y recibió educación en Atenas. Al terminar sus estudios, viajó a Alejandría para trabajar en la gran biblioteca. Poeta y crítico, rechazó con fervor el formato épico de los poemas homéricos en pos de un estilo de poesía más corto y elaborado racionalmente. Sus epigramas y elegías serían emulados con posterioridad. Su trabajo fue muy popular, casi tanto como la obra de Homero. Ok, de Calímaco de Cirene ya hablamos la clase pasada. Pueden ver el video pasado. Pero en esta ocasión quiero señalar algo importante, y es que Calímaco era un teórico de la poesía, un teórico de la literatura. A él le debemos el concepto que hoy conocemos como epopeya o poema épico, ¿no? Tengamos presente, recordemos que las epopeyas son estas historias épicas de héroes, dioses, de guerras y de hechos totalmente heroicos e imposibles que llevan a cabo los mortales o los hijos de los dioses con los mortales, los semidioses. Aquí hay algo importantísimo que no quiero pasar por alto, y es esta figura de un dios sumamente importante en la cultura egipcia, mejor dicho, en la cultura alejandrina, que es la figura del dios Serapis. Este dios tiene una particularidad. Él no es como tal un dios del panteón egipcio ni del panteón griego, pero es un hijo de las dos culturas. Su nombre es, como ya lo dije, Serapis, dios de dos culturas distintas. Nació de las creencias de los griegos y de la creencia de los egipcios. Como lo ven, él tiene a Cerberus, el perro de tres cabezas que custodia la puerta al Hades, guardián de la muerte. Y por supuesto lo tenemos a él, un dios que representa tanto a egipcios como a griegos. Lo curioso es que la cultura griega y la cultura egipcia, que era una cultura anquilosada, una cultura que no sufría muchas variaciones, se encuentra con una cultura que acepta los cambios con mucho beneplácito, con mucha tolerancia, que es la cultura griega. Cuando los griegos conquistan Egipto, bueno, no conquistan Egipto, liberan a Egipto del yugo persa, se autoriza el culto a los dioses egipcios, Amón, Ra, Isis, Osiris, de manera normal, como venían haciéndolo. Por lo que los griegos no institucionalizaron su dominio frente a la religión egipcia, permitieron la tolerancia religiosa, la tolerancia de las creencias. De esa cultura tolerante nació Serapis, un dios que combina dos culturas, un dios que combina dos maneras de ver la naturaleza y el mundo. Como lo ven, Serapis tiene la ropa típica de los griegos, pero tiene el báculo de los dioses egipcios, principalmente el báculo del dios Apis, que es el dios de la fertilidad y uno de los dioses solares de los egipcios. Serapis era representado como un toro, por eso es que el final del báculo son dos cuernos. Está representando los rayos del sol, ¿no? Serapis fue adorado como un dios del conocimiento, principalmente del conocimiento médico. Lo que quiero señalar de la importancia de este dios es que se puede tolerar a otra cultura y se puede crear cosas realmente bellas cuando dos culturas se encuentran, cuando dos culturas totalmente distintas se encuentran, nacen cosas tan hermosas como estas historias. Un dios que es hijo de dos cosas diferentes. Aquí
Aquí tenemos una escultura de nada más y nada menos que de la diosa Eros, ¿no? Eros, que nació, fue una de las primeras diosas en nacer. Ella nació del cadáver de Urano, curiosamente, para convertirse en una diosa de la fertilidad. Como lo ven, la biblioteca está llena de papiros por todos lados. En esta época no existía el papel como tal. Estas cosas eran sacadas principalmente de la piel de los animales, piel de búfalo, cabra. Eran pulidas, sometidas a un tratamiento, y al final se podía escribir sobre ellas. Aquí termina la biblioteca, este pasillo de biblioteca. Una curiosidad de los papiros es que no eran tan duraderos como cabría suponer. Los papiros prácticamente tenían un proceso de oxidación bastante temprano, así que cada tanto había que reescribir y reescribir lo que en ellos estaba. Lo bueno de ellos es que podían ser reutilizados de manera casi infinita. Es decir, un papiro que era transcrito podría ser usado para otro texto. Por lo que los sacrificios de animales sin duda eran tremendamente reducidos. Aquí tenemos, pues, a aquellos que les interese la arquitectura o dibujar casas y ciudades. Si ven el techo, este techo fue único en su tipo en aquel tiempo. Los techos con bóvedas no eran muy famosos en aquella época. De hecho, es a hoy en día terriblemente difícil hacer uno de esos techos. Este techo plano es un requerimiento arquitectónico muy simple, pero un techo ahogado es tremendamente complicado, pues la fuerza que ejerce el techo hacia abajo habría que cambiarla y ponerla hacia arriba. Lo que hay que cambiar amarres, hay que cambiar coberturas, mejor dicho. Pero por algún modo los alejandrinos decidieron construir la biblioteca así. ¿Por qué? Fácil. Porque era una representación de la naturaleza propia de las cosas. La geometría de Eratóstenes, bueno, de la geometría ya hablamos bastante. Como lo ven, aquí se encuentran la mayoría de eruditos de la antigüedad. Visitaban la biblioteca alejandrina de todas partes del mundo. Una de las primeras esferas armilares más completas de la antigüedad fue el Meteoroscopion de Alejandría, con sus imponentes 9 anillos, a diferencia de los 3 o 4 de otros astrolabios. Conocido entre los griegos como el zodíaco, el Meteoroscopion se usó para determinar la posición de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra. Todo astrónomo de la antigüedad habría querido usar esta herramienta para mejorar su entendimiento de los cuerpos celestes. Del meteoroscopio ya hablamos un poquito la clase pasada. Quiero señalar sus imperfecciones que mencioné la vez pasada. Primero, que es perfectamente redonda. La naturaleza no tiene nada perfectamente redondo. Y eso no hace la naturaleza imperfecta. Lo imperfecto es nuestra visión, lo que nosotros entendemos por perfecto. Lo que nosotros entendemos por perfecto está muy mal, está mal. Nuestra idea de perfección no es una idea natural. ¿Por qué lo digo? Porque las órbitas estelares, las órbitas de los planetas, no son circularmente perfectas. Entonces ustedes se preguntarán, profe, pero si está mal, entonces es perfecto la naturaleza. No, repito, la naturaleza está bien tal como está. La naturaleza siempre será necesaria o será azarosa, una de las dos. Pero la naturaleza no tiene 360 grados perfectos. Fue una idea equivocada que se generó entre los griegos, que la figura perfecta era el círculo, pues no tenía punto de inicio ni punto final. Por supuesto, la redondez perfecta de los planetas también es una representación errónea, pero los planetas no son perfectamente circulares.
Los planetas de hecho fluctúan según sea la gravedad, según sea la fecha. Y aquí está una de las joyas de la corona que a todo el mundo le movió la cabeza, el teorema de Pitágoras. Ok, no voy a repetir otra vez lo del teorema de Pitágoras, aquí está, pueden leer ustedes. Lo que quiero que entiendan es la importancia del teorema de Pitágoras, ¿no? Quiero que entiendan lo siguiente. El teorema señala que es posible calcular ciertas extensiones pero muy grandes a partir de extensiones muy pequeñas. Eso es esencialmente el teorema de Pitágoras, calcular cosas muy grandes con cosas muy pequeñas. Lo curioso es cómo funciona. Muy bien, su función es meramente esta idea que recordemos es platónica, de que existen cosas matemáticas necesarias en la naturaleza que operan en ella sin necesidad de estar en la naturaleza. Eso es un poco complicado, pero lo esencial es esto. Si podemos tener objetos no naturales para explicar cierta parte de la naturaleza, entonces ¿cuánto de la naturaleza es matemático y cuánto de lo matemático es natural? Es una buena pregunta. Hasta ahora, quienes han dado la respuesta que al menos a mí me gusta son los físicos. ¿En qué parte se confunden la matemática, que no es natural, con la naturaleza? Esa parte es la materia. Esencial y principalmente la materia. En la materia confluye tanto la matemática como lo natural material. Entonces hay un punto de encuentro entre lo abstracto, es decir, nuestras ideas, y lo que tenemos en el mundo físico. Eso es la importancia del teorema de Pitágoras, y así es como debemos entender el teorema de Pitágoras. Ok, ya pasamos un buen rato dentro de la biblioteca. Veamos los jardines de la biblioteca. Aunque no eran tan espectaculares como los jardines de Babilonia, valdrá la pena echarles un vistazo. En alguna ocasión yo les dije que los griegos eran compulsivamente constructores, y aquí se nota totalmente. Todo está totalmente adornado de estatuas, de reflejos, y por supuesto una entrada a la esfinge egipcia que custodia la entrada a la Babilonia. La esfinge egipcia es un protector, no es como tal un dios, pero sería el equivalente a el Cerberus, el perro de tres cabezas de los griegos. Y por supuesto allá al final tenemos el famoso faro. Uy, aquí tenemos a la diosa Mike, nada más y nada menos, a la diosa Victoria, protectora de Atenas, sirviente de la diosa Atenea, señora de la sabiduría. Y como les venía diciendo, allá al frente, esto ya es el puerto de Alejandría, donde se comerciaba todo lo que ocurría en el mundo, pasaba aquí. Si era importante, pasaba por el puerto de Alejandría. Al fondo, por supuesto, tenemos el majestuoso faro de Alejandría, una de las 9 maravillas del mundo antiguo. Y hasta aquí, muchachos, con esta vista de las estatuas de la Biblioteca de Alejandría, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Espero y se hayan divertido, porque yo siempre me divierto con ustedes. Les mando un saludo y hasta pronto. No se les olvide que pueden pausar el video en cualquier momento para repetirlo. Si no entendieron o comprendieron algo, pueden dejar sus dudas y preguntas en la caja de comentarios. Denle like y suscríbanse a mi canal para más contenido, muchachos, para más gameplays filosóficos de sus favoritas clases. Nos vemos y hasta la próxima.